un video tuyo a raíz justo de esta exposición mitológicas en San Marcos, y de inmediato, después de ver el libro, pensé en esta frase de Fuguet que dice que usted celebra la vida pintando. ¿Es así, Gino? Pues sí, la verdad es que yo me divierto mucho con la vida, ¿no? O sea, tengo creo que la profesión más maravillosa del mundo, porque hago lo que quiero, cuando quiero, donde quiero. No tengo horarios, no tengo jefes y me divierto muchísimo lo que hago, ¿no? Y a mí me excita la vida, te digo la verdad. O sea, me excita pintar, me excita vivir, me excita despertarme, me excita la vigilia, ¿no? Prefiero estar despierto que durmiendo, ¿no? O sea, yo duermo ya solamente por cansancio. Y aún así las noches para pintar son maravillosas, ¿no? Observando sus primeros cuadros, uno se va dando cuenta de esta suerte de metamorfosis, ¿no? De los bodegones, algunos autorretratos. Y ahora, en las últimas obras, uno observa sobre todo figuras humanas y sobre todo una predilección por el cuerpo, por la figura femenina, ¿no? ¿Cómo se fue definiendo este estilo en tu obra? Bueno, la verdad es que yo nunca he decidido, en primer lugar, ser pintor. Simplemente las cosas se han dado de esta manera. O sea, lo único que hacía yo desde niño, que era pintar y dibujar. Y en segundo lugar, los temas. El tema, yo más que todo, el tema de la mujer, yo elegí el tema de los mitos amazónicos, pero también era lo único era lo que más yo sentía cuando era niño y cuando empecé a asumirme como artista, ¿no? Es decir, retratar todos los mitos y leyendas que escuchaba en la selva, donde me crié. Y eso pasó a ser parte de mi imaginario, pasó a ser parte de mi vida, de mi cotidiano, a pesar de haber vivido casi 2 décadas en el extranjero, nunca he dejado de pintar la selva y las leyendas, ¿no? Y mi evolución, como no elegí ser figurativo o tomar la figuración como forma de expresarme, tampoco elegí qué iba a hacer después, ¿no? O sea, yo creo que mi transcurso en el mundo de la pintura ha sido de manera muy natural. No he buscado temas, el tema se dio porque era parte de mi infancia, parte de mi vida. Los colores son colores naturales y la mujer, bueno, la mujer es lo más valioso que hay en la vida, ¿no? Para mí. Por su apellido paterno Ceccarelli, habrían pensado sobre el extranjero que era un pintor italiano, ¿no? Pero usted dice que el lado amazónico es al final el que ha pesado más. Y también leí que su abuela, Toribia Gómez Rengifo, le contaba a usted las historias sobre Chuyacharanes y aparecidos, ¿no? ¿Cómo le impactó estos relatos? Bueno, bastante, influyó mucho. Mira, hasta ahora es lo que yo pinto, ¿no? O sea, a mí me arrullaba mi abuela y me contaba historias, además que era una gran contadora, ¿no? Historias terribles, fuertísimas, de personajes monstruosos y que raptaban no solamente a niños, sino a adultos y que pasaban todo tipo de cosas y en situaciones. Yo tenía una imaginación muy plástica, ¿no? Imaginaba los personajes con el rostro, con las expresiones y a veces hasta lo comenzaba a visualizarlos y comenzaba a pintar y a dibujar. Y así fue, y no solamente mi abuela, o sea, en la Amazonía hay mucho la literatura oral. No, el discurso oral se transmite mucho, o sea, a través de historias, como, bueno, en el libro El hablador ahí de Vargas Llosa, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Que se da mucho en la selva, y no solamente mi abuela, sino mi tía abuela, mi madre, entre amigos, las tías, las vecinas. Entonces estas historias invaden mucho, están en el cotidiano, en las ciudades amazónicas, ¿no? Fíjate, yo siempre he tenido mucha facilidad con el dibujo. Yo en la primaria, entre el segundo o tercer año de primaria, yo hacía retratos a los profesores cuando me portaba mal, y a los amigos, a los compañeros de clase, ya podía hacer los retratos y caricaturas también. O sea, tenía mucha facilidad para eso, y de manera que representar las imágenes que me venían a la cabeza para mí fue muy simple. Además era un desafío, era bonito, o sea, porque era un aprendizaje también de ver las expresiones, los movimientos, las formas, los colores, los espacios. Era lindo poder plasmar entre 2 o 3 dimensiones, ¿no? Y así fue, y así nació mi carrera. ¿Y actualmente cómo es el proceso de creación de un cuadro tuyo? Yo ataco directamente el lienzo, es decir, yo no hago, es muy raro. A veces cuando hago bocetos es porque quiero hacer bocetos, quiero comenzar a jugar con bocetos, pero no significa que ese boceto necesariamente va a ser la matriz o la raíz de un cuadro, ¿no? Yo ataco directamente el lienzo. ¿Es difícil ser un pintor que vivió en la Amazonía y dejar de pintar temas
como que vemos en tus cuadros? Pasa que yo no esfuerzo nada, yo dejo que mi vida sea un río de aventuras, pero a la vez un río tranquilo, o sea, sin forzar demasiado las cosas, ¿no? Bueno, la cuestión técnica, la cuestión temática, la cuestión visual, los efectos, el resultado que yo quiero conseguir, bueno, es una cuestión mucho más técnica, pero el tema, ¿no? Algunas veces he tratado de dejar de pintar la selva, ¿no? He hecho series de poemas, como la Divina Comedia, he hecho, bueno, la Ilíada también he ilustrado poemarios, pero cuando he querido dejar completamente para pasar a otro tema me resulta muy difícil, ¿no? La selva siempre me invade, se enmarañan las cosas, me salen hojas por ahí, me salen personajes. Incluso tuve una serie que yo quería pintar calles de París, un estilo muy particular, y sin darme cuenta comencé a llenar las calles de París de chuyachaquis, de runamula, de chapchicos y yacurunas, y se fue una serie maravillosa, ¿no? Fueron como 40 cuadros, de los cuales me quedan fotos de algunos todavía, donde está Europa invadido pues de mis duendes y ninfas amazónicas, ¿no? La editorial Mesa Redonda acaba de publicar un libro tuyo, bueno, un libro que recoge tus pinturas. ¿Consideras que es una suerte de biografía pictográfica, por llamarlo de una manera? Yo creo que sí, ahí está documentado más o menos el proceso de mi obra, ¿no? De algunos de los primeros cuadros que pintaba. Y luego un poco hasta lo que vengo haciendo. Es un libro muy interesante y gracias a los muchachos de Mesa Redonda que han hecho un trabajo formidable, ¿no? Y yo les agradezco incluso de haber decidido sacar la nueva colección que se llama Arte, ¿no? Dedicado a las artes plásticas, a la pintura y a pintores, conmigo. Entonces para mí es un homenaje muy sincero y les agradezco mucho. Y ha salido un buen libro, pues hemos trabajado bastante y yo creo que es un libro muy interesante.